Continuamos aquí con la revista informativa Hola Mundo. Son las 9:31 de la mañana y aquí en la revista informativa ya tenemos aquí la presencia de Iván Zambrano, analista, especialista en planificación. Y en esta coyuntura del 1 de mayo nosotros quisiéramos conversar acerca de este tema. Bienvenido nuevamente, Iván. Qué gusto tenerte aquí. Muy buenos días a ti, Amandita, y a los compañeros, y un saludo muy cordial a toda tu teleaudiencia, ¿no? Estamos aquí para compartir conocimientos, compartir información y que saquemos nosotros nuestras propias conclusiones, ¿no? Hay datos, hay información que debemos de apreciar. O sea, si quieres tomar decisiones, tenemos que basarnos en datos que existen, datos reales, ¿no? No en el chisme, no en el cuento, no en las noticias, que muchas de las noticias son muy manipulables y por lo tanto lo único que nos queda son los datos de las encuestas, de los censos, ¿no? Y que tú, sobre esa base, tú puedes tomar decisiones. Mira, estábamos viendo un poco las cifras, revisando las cifras, y nosotros quisiéramos un poco conocer cuáles son las causas de por qué ahora se dice que se ha desvinculado, ¿no? En la época de Lenín Moreno se despidió a miles de trabajadores del sector público, no hay políticas. ¿A qué se deben estas causas de llevar a la población a un total desempleo y falta de fuentes de trabajo? Yo te comentaba en los programas anteriores que hay dos posiciones muy fuertes en el país. Uno de un sector empresarial, es un sector donde te plantea que los sueldos tienen que ser bajos para que puedan ser competitivos. O sea, una economía dolarizada no te da mucho... No te da una oportunidad como para generar tus procesos de devaluación monetaria, que era lo que antes hacían los gobiernos. O sea, más antes, que era lo que hacían el gobierno? No somos competitivos, devaluemos la moneda para ser competitivos, algo que te hace Colombia, ¿no? O sea, para poder compensar una crisis económica mundial, lo que te hace es devaluar la moneda, y con eso se devalúa toda la capacidad adquisitiva de las personas. Pero en economías dolarizadas no te funciona eso, porque tú estás dependiendo de una moneda extranjera, donde el Ecuador paga por tener esos billetes que a Estados Unidos les cuesta 25 centavos imprimir un billete, y a nosotros nos cuesta $100, $20, ¿no es cierto? Esa es la gran estafa mundial que existe con el dólar, porque el dólar no tiene un respaldo en oro. O sea, son solo papeles respaldados en la capacidad que tiene Estados Unidos, en su fuerza militar y en su coerción mundial que tiene el resto de países, pero no existe una reserva en oro o en plata o en minerales preciosos que le garantice el valor que hoy tiene el dólar. El dólar, por el momento, el costo de producción son 20 centavos por billete, sea de 20, 5, 10 o $100. Y entonces a Estados Unidos le cuesta 25 centavos y a nosotros nos vende a 100. Y encima tienes que pagar un porcentaje por cambiar los billetes viejos por los nuevos, por los destruidos por los nuevos. Entonces, esa es la gran estafa que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tienes este grupo de empresarios que te dicen, no podemos devaluar la moneda, y por lo tanto, para ser competitivo, lo único que nos queda es bajar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Entonces hay que bajar los sueldos. Lenín Moreno se deja convencer de estas posiciones por la fuerte presión que tiene de los sectores económicos en el Ecuador, y se aprueba en el 2019 la Ley de Fomento Productivo, donde quita las seguridades de alguna manera del trabajador, y era tanto el odio al correísmo que lastimosamente muchas centrales de trabajadores se quedaron en un silencio absoluto y no fueron capaces de defender sus derechos. ¿Ya? Entonces, a partir del 2019 comienza una caída de la economía, a tal punto que en el gobierno de Lenín Moreno tuvimos menos 0.1% de crecimiento económico. Imagínate, o sea, bajaron los sueldos, sí, porque recuerdo que esa ley te decía que puedes bajar hasta el 40% del tiempo. Se despidió a mucha gente también y se bajó a un 40% de los tiempos. Es decir, ya el empleador podía tranquilamente, en vez de pagarle los $400, le va a pagar $240 bajo el pretexto de que tú ya no vas a trabajar las 40 horas semanales, sino 32 horas.
Ya, entonces con eso se bajaron. Pero no solo eso, sino que tomaron ese referente de $240 para el pago del resto de las ramas de la economía. Entonces ya comenzaron 240 dividido para 30, para 30 días laborables, entonces estás hablando más o menos de $7, $8. Entonces es lo que vamos a comenzar a pagar a la población. Entonces ya los restaurantes, los almacenes comienzan a pagar entre $8 y $10. Ya no era el diario de los $400 del sueldo básico que se tenía. O sea, Lenin hizo una jugada y con todos los asambleístas que se vendieron a ese gobierno, que se vendieron, digo, en su conciencia, porque nadie les ha comprobado que recibieron dinero, ¿no? Pero vendieron su conciencia, porque antes del 2017 tenías un concepto de derechos y después del 2017, cuando ya Lenin Moreno asume al gobierno, ya se piensa en otras cosas, que es un proceso de acumulación, se comienza a perdonar muchos impuestos a mucha gente, ¿sí? Especialmente a los grandes grupos económicos y al sector financiero, que en la boca del analista Salgado dice que se ha perdonado más de $22,000 millones a los sectores económicos desde el gobierno de Lenin Moreno. O sea, el costo del apoyo político de estos sectores a Lenin Moreno le costó muy alto al pueblo ecuatoriano. ¿Y eso crees que también es una consecuencia del aumento del... Cuando tú no tienes capacidad adquisitiva, ¿cómo desarrollas los negocios? O sea, no es como estos empresarios que dicen, no, yo vivo de mi negocio, yo vivo de mi trabajo. No, momentito, usted puede tener una empresa, pero si no hay quien le compra, su empresa no vale nada. O sea, una empresa se reivindica en la medida en que es capaz de vender sus productos, ¿sí? Una empresa y una pequeña, mediana o grande empresa, ¿sí?, se desarrolla y crece en la medida que tiene un conjunto de personas que es capaz de comprar sus productos y que tiene dinero para adquirir esos productos. ¿Sí? Entonces, por la otra posición dice, no, permítame solo a mí acumular y yo con esa acumulación de capital que lo están haciendo desde algunos sectores económicos, entonces yo acumulo capital, yo vuelvo a invertir y ahí yo genero fuentes de empleo. No, eso ya no te funciona ahora. Y mucho en economía subdesarrollada, eso no te funciona. Solo en la medida en que eres capaz tú de trasladar recursos económicos a la población civil, esta población civil es capaz de comprar cosas, de comprar productos, comprar servicios, y por lo tanto se desarrolla una economía más sostenida en nuestros mercados internos, o sea, lo que se llamaba un desarrollo endógeno. Entonces, si tú quieres desarrollar el empleo, no lo vas a hacer concentrando la riqueza nacional en pocas manos. Eso no va a suceder. Aparte, estos grupos económicos que tenemos en el país no es que sean una maravilla de grupos económicos y que sus dineros han invertido en investigaciones para desarrollar las fuerzas productivas, ni que tampoco tienen un proceso de reinversión. No, ellos ganan dinero y están sacando a paraísos fiscales. No hay un grupo económico que no tenga dineros en paraísos fiscales, a tal punto que era más grande, era la cantidad de dinero que tenían estos grupos económicos fuera del país, era más grande que toda la deuda pública que tenía el Estado ecuatoriano. O sea, era impresionante la cantidad de dinero que han sacado. Solo en estos 2 años han sacado más de $9,000 millones los grupos económicos. Solo en estos 2 años. Entonces, ¿por qué no se ha generado empleo? Porque están sacando el dinero fuera del país. ¿Sí? Y no solo los sectores económicos que se han enriquecido en estos 2 años, sino que el mismo Estado ecuatoriano ha sacado el dinero. Ha recibido más de $6,000 millones del Fondo Monetario Internacional y lo han trasladado a cuentas a Suiza. Entonces, si ese dinero no ingresa a circular en los hogares ecuatorianos, entonces lastimosamente no se va a generar empleo porque no hay demanda. Ahora, lo que sí tenemos que estar claro es que estamos viniendo primero de una crisis que nos dejó Lenin Moreno con todo el desempleo, ¿no? Y con un Estado que comenzó a paralizarse, a estancarse, a no tener proyectos de inversión, y los proyectos de inversión se paralizaron, se quedaron ahí, se quedaron abandonados muchos de esos proyectos. Entonces ahí fue generando ya el dinamismo de la economía, ya no te funcionó. Y después nos cae el paro de los indígenas también, que fueron como 19 días. 12 del 2019. 12 días, ¿sí? Uh-huh. Entonces, que te paralizó toda la economía. Y después tienes el problema de los periodistas en Esmeraldas, que también te golpeó muy fuerte la zona norte. El aumento de la violencia. Sí, toda esa incertidumbre. Y cuando estaban un poco el sector privado, un poco reactivándose, reanimándose, viene la pandemia, ¿no? Entonces, otra vez los sectores económicos se comienzan a comprimir, especialmente en el norte.
En el norte se tiene unas causas mucho más fuertes de impacto económico, por todo el problema de la inseguridad, por todo el problema de estar en zona fronteriza, porque aquí en la zona norte te trafican precursores, te trafican droga, te trafican armas, te trafican dinero, te trafican todo. Estás en una zona de frontera donde tú en algún momento, un presidente decía, es que nosotros limitamos con los cultivos de coca al otro lado. Y claro, todo lo que es la zona de Putumayo, tú tienes ahí una alta producción de cocaína. En los últimos años o en las últimas 2 décadas, Colombia ha triplicado la cantidad de producción de cocaína y de cultivos de coca. Y por la inseguridad que existe en la parte sur de Colombia, todo lo que es el Putumayo, todo lo que es Nariño y todo lo que es acá en la zona de la costa del Pacífico de Colombia, existen demasiados grupos irregulares armados ahí. Entonces tú te encuentras con las Águilas Negras, te encuentras con el Cartel de México, te encuentras con los ex-FARC, te encuentras con las FARC, con los 3 del ELN. Entonces hay demasiados grupos en zona de frontera que es casi imposible sacar el dinero, sacar los precursores químicos y sacar la droga por el lado de Colombia. Entonces lo que hacen es ingresar por el lado ecuatoriano y trasladarse hacia las costas, sea por Manabí, por Guayaquil o por Esmeraldas. Entonces, esta zona norte está influenciada por muchos de esos problemas sociales de inseguridad, ¿no? Claro, y eso hace que te perjudique, ¿no? El tema del empleo y todo eso. Pero mira, ha aumentado, como tú dices, el tema del trabajo, el tema del trabajo informal, de la precarización en estos sectores. Nosotros quisiéramos un poco hacer como una lectura, o sea, ¿cuál es la esperanza que podrían tener ahora con las nuevas autoridades? O sea, ¿se puede planificar una provincia, claro, con todos estos conflictos? ¿Se puede planificar un gobierno local el tema de garantizar el trabajo? ¿Es su competencia o es la competencia del gobierno nacional? Hay cosas que se tiene que hacer. O sea, por ejemplo, se aprobaron determinadas ordenanzas donde los restaurantes debían de tener determinadas condiciones físicas. Eso hizo que se desarrolle muchísimo el sector metalmecánico, por ejemplo. Hasta el punto que si tú pedías algo a cualquiera de los talleres metalmecánicos donde te venden las cocinas industriales y eso, tú te decían sí, pero después de 3, 4 meses le puedo entregar. O sea, estaban tan copados por eso, sí. Entonces, es necesario elevar la calidad de nuestros servicios. O sea, si tú quieres desarrollar economía y quieres desarrollar fuentes de empleo, tienes que mejorar la calidad de los servicios. Y la calidad de los servicios significa que tengas una infraestructura adecuada. O sea, que cumplas con estándares de calidad, de sanidad, de saneamiento, ¿no es cierto? Que nuestros productos sean los mejores a nivel del resto, o sea, nuestra gastronomía sea primera, la mejor en sabor, en las condiciones higiénicas de los locales, y eso significa que tienen que invertir en una buena infraestructura, en una cocina donde no esté lleno de ratas ni de cucarachas, nada, sino que tengan bastante implementación de acero inoxidable. Pero si no tienen los recursos para hacerlo. Ahora va aquí. Sí, si nosotros les obligamos y debemos, o sea, como ciudad tú no puedes jugar con la salud de la población, o sea, tienes un principio que es la sociedad civil, ¿no es cierto? Pero tú sabes cocinar y eres muy buena cocinera. Entonces, aparte tenemos una facultad de gastronomía que está sacando chefs casi todos los años y que eso ha dado muchas luces para el desarrollo de la gastronomía y del área de servicios gastronómicos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos también impulsar una línea de crédito donde tú puedas acceder a esa línea de crédito y te permitan ponerte un restaurante acorde a las condiciones que están pidiendo las ordenanzas y las características mismas de un negocio. ¿Ya? Segundo, tenemos que tener estrategas para fortalecer la parte de turismo. O sea, si nosotros no tenemos capacidad adquisitiva y de pronto tenemos la capital donde tienes gran parte del aparato burocrático, es decir, gran parte de ese 32% que tiene un empleo adecuado está en Quito y Guayaquil y Cuenca, y por lo tanto tienen capacidad adquisitiva. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas gentes vengan para acá? Mejorar los servicios gastronómicos, mejorar la señalética de las carreteras, donde en vez de estar informando solamente de los almacenes, estemos informando de nuestros productos turísticos, donde decir Antonio antes se caracteriza por la fritada, por los textiles, por las artesanías, por esto. El Cantón Otavalo tiene estos servicios, tiene un museo, tiene una plaza de ponchos, tiene estas áreas gastronómicas, que cada cantón vaya especializándose en sus propias comidas. Y así como hacíamos el concurso nacional del hornado, hagamos el concurso del caldo de gallina, el concurso de la fritada, el concurso del hornado. De las papas con berro. De las papas con berro, de las papas con cuero, ¿no es cierto? Que es una comida muy típica de acá. O sea, levantemos eso para ir generando algo impresionante. Por ejemplo, tú vas a ver en Finados la Feria del Pan en Tulcán.
que es una de las cosas más impresionantes, porque yo no he visto en otra parte del país que te hagan una feria, una feria del pan, y donde se vincula el sector privado, que son los señores artesanos de la panadería, el municipio, ¿sí? Y algunas cámaras de turismo, porque son como 2 o 3 cuadras de panaderos vendiendo su mejor producto de pan. Eso deberíamos de recoger nosotros, porque se ha convertido casi en una feria nacional, donde van mucha gente a conocer el cementerio y van llevándose pan. Entonces casi todos estos sectores artesanales están deseosos de que llegue noviembre, porque se pasan como una semana vendiendo pan a todos los turistas y comienzan a traer. Y nosotros podríamos hacer lo mismo con el cuy, podríamos hacer con el caldo de gallina, podríamos hacer con la fritada, podríamos hacer con el turismo, pero también nuestras carreteras son casi planas, por eso es Valle del Amanecer en Otavalo, nosotros somos la Ciudad Blanca. Nuestras Panamericanas no tienen mucha montaña, que digamos. Por lo tanto, transporte sostenible, por ejemplo, claro, ecológico. Y tú puedes generar un turismo deportivo, o sea, ir desde Cayambe, por desde Olmedo, Cajas, por La Esperanza, por Zuleta, y hacer grandes, no solo caminatas, sino grandes rutas de ciclismo, por ejemplo, pero donde se convoque desde el Consejo Provincial, desde los municipios, a 1,000, 2,000, 5,000 gentes. Entonces van con todas sus familias por estas rutas, donde se les va a garantizar que durante, durante las 4 o 5 horas que te demoras en esa ruta no va a haber tráfico vehicular, y por lo tanto va a ser destinado estrictamente para las bicicletas, y comenzamos a construir algunos campamentos gastronómicos para atender a la gente. Entonces ahí se va a ver que se va a dinamizar las hosterías, se van a dinamizar las artesanías que también existen en Zuleta, también se van a dinamizar la gastronomía. Entonces ahí vas generando, pero también la gente que va por primera vez comienza a ver que hay una excelente carne de borrego, con sus ocas, con sus habas, con sus papas, ¿no es cierto? Entonces, hay un excelente caldo de gallina, que aparte son las mismas familias que crían las gallinas ahí, por lo tanto te da otro sabor, aparte es una comida en hecho a leña que te fortalece. Ahora tenemos otras riquezas, todo lo que es esa línea de turismo, y hay otras líneas aquí en Imbabura, en Carchi, para fortalecer el tema del trabajo. Tú tienes Otavalo con todo el poder de las artesanías, y tienes Ilumán. ¿Qué es lo característico en Ilumán? Los chamanes. Tienes algo muy atractivo a nivel nacional, que es la curación. De los curanderos. Sí, la curación natural con nuestros conocimientos ancestrales, que deberíamos de darle más realce también. Sí, hay mucha gente que busca, por ejemplo, cada solsticios y eso saca los rituales, las ceremonias. Buscan hacerse ceremonias. Del 31, por ejemplo, aquí en Quito, mucha gente me preguntaba dónde hay un lugar donde se pueda hacer limpias, donde se pueda hacer baños, rituales y eso. Y son gente mestizas que quieren disfrutar de eso, y no hemos tenido eso. O sea, no existe una política para difundir algo de la medicina natural, por ejemplo. ¿Sí? Que exista una red de todos estos que se les llama chamanes, curanderos, que son muy conocidos, como para difundirlo más a nivel nacional, para que vengan. Igual como Santo Domingo, con el Taita Salasaca, que era muy famoso, y que hacían tours para visitar a su choza, y comían en sus chozas junto al río, ¿no es cierto? Y le veían cómo estaba el señor con todas sus esposas, porque tenían varias esposas ahí que le estaban bañando en el río, y era lo atractivo. Turístico. Bueno, tenemos acá en Urcuquí todo lo que son las aguas termales. Lastimosamente, por ejemplo, si tú ves hace unas 2 décadas, Otavalo era un turismo donde llegaba la gente a quedarse 2, 3 días, pero ahora ya no tienen ese turismo, tienen un turismo de paso, es decir, llegan a la plaza de Poncho y se regresan a Quito por cuestiones de seguridad, por un montón de cosas, ¿ya? Entonces necesitamos también fortalecer la cuestión de seguridad. O sea, si nosotros tenemos unas calles oscuras, unos parques oscuros, de ley que se va a desarrollar la inseguridad. Necesitamos tener otra visión de ciudades mucho más modernas, con más luz, con más modernidad, que posibilite que tú tengas un subconsciente de seguridad en la ciudad. Que sepan que tú puedes caminar y no te van a asaltar, ¿sí? Que la gente comience tenemos que recuperar la ciudad, tenemos que recuperarle a la ciudad.
Nosotros estamos casi existiendo, ya no vivimos, estamos muertos en vida. Y te digo que estamos muertos en vida porque casi todas las familias están del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Entonces viven porque el aire todavía es gratis. Porque si no, ya no disfrutan, ya no hacen contemplación, ya no salen en las noches a caminar, ya no salen a los parques, ya no salen a disfrutar. Porque la inseguridad por te lleva el tema tanto, de la inseguridad también, ¿no? Te comienzan. Entonces las cárceles ya no son las cárceles, las cárceles donde están los delincuentes. En las cárceles los delincuentes están haciendo ferias, están haciendo orgías, están festejando los cumpleaños, meten equipos de sonido, meten armas, meten comida, meten lo que les da la gana. O sea, los presos hoy tienen mucha más libertad que nosotros acá fuera de las cárceles. Entonces los presos modernos somos nosotros que vivimos encerrados en nuestros hogares llenos de miedos. Y en eso es lo que le han convertido al Ecuador estos dos gobiernos, estos 6 años de aplicación de medidas neoliberales. ¿Y tú crees que, por ejemplo, tú estás diciendo que hay que planificar a la ciudad, planificar el territorio? La planificación ayuda muchísimo para determinar cuál es el nivel de empleo, el nivel de trabajo, de mejorar la calidad de vida. ¿Cómo se aplica este tipo de planificación? Pero tanto los municipios como el Consejo Provincial, en sus competencias está el fomento productivo. Ahora tenemos que identificar cuál es la provincia que queremos todos los imbabureños. ¿Cuál es el Imbabura que queremos de aquí a 10 años? Y a partir de eso decir, si esto es lo que queremos en 10 años, comencemos a planificar. ¿Queremos un sector textil fuerte? Bueno, ¿cuáles van a ser nuestras políticas de fomento textiles? ¿Queremos un sector artesanal fuerte? ¿Cuáles son las medidas que vamos a hacer? ¿Queremos seguridad alimentaria? ¿Cuáles son las políticas que vamos a ponernos en consenso para garantizar esto? Pero no puede ser que tú vivas que tú presentas un plan de trabajo y después ejecutas el 52% de los proyectos de inversión. Y segundo, que te trabajan desde la administración del gasto, o sea, es decir, yo tengo tantos ingresos y tanto gasto, o sea, tantos ingresos corrientes y gasto tanto. Entonces ahí tú ya no tienes objetivos. Ahí lo que estás haciendo es administrando gasto. Y también tenemos que dejar de ser el amiguito, el buena gente. Entonces, yo le contento a la gente con 2 pomas de trago o con una obra pequeñita donde se sientan todo el mundo felices. Ahí no construyes una ciudad estratégica. O sea, tienes que aprender a definir qué es lo que queremos como provincia y hacia allá vamos a ir. Hay que construir nuevas líneas de turismo, un turismo de sanación a través de las aguas de Urcuquí. Son como 9, 10 complejos turísticos que existen ahí y que en la ruta se han ido desarrollando servicios gastronómicos. Pero a la vez, si vinculas algunos paquetes turísticos, tendrías la riqueza de las artesanías en Otavalo, podrían quedarse una noche ahí. Después tendrías toda la cuestión de textiles en Antonio Anti. Después tendrías un tercer día ya en Urcuquí, en las aguas termales, disfrutando de esa riqueza, ¿no? Que aparte no son solo agua termal, sino son aguas que sanan, por eso se llama el complejo de agua santa, ¿no? Porque te cura muchas enfermedades de eso. Pero eso hay que promocionarlo, hay que tener una estrategia de publicidad como provincia y que el Ministerio de Turismo diga en qué diablos está invirtiendo todo lo que pagamos del 1 por 1000. Si en algún momento les dije, pero al menos díganme en qué es lo que están invirtiendo, porque todos los negocios que estamos vinculados al área de turismo pagamos del 1 por 1000, pero sí nos gustaría que al menos nos rindan cuentas a decirnos en la parte de Imbabura, en qué están invirtiendo esos dineros. Y no me vengan a decir que les están financiando 1000 afiches para Peguche o 1000 afiches para acá. No. ¿Cuál es la línea estratégica? ¿Cuál es el plan de inversión que tiene el Ministerio de Turismo para Imbabura? ¿Crees que esta línea de turismo, esta línea de gastronomía, esta línea podría ir fortaleciendo como que haya mayor fuentes de empleo, como cubriendo el desempleo que vive la provincia de Imbabura? Nosotros tenemos muchísimas potencialidades. Si no hemos salido adelante es porque hemos tenido pésimos políticos que más dan lugar a un clientelismo que a procesos de planificación. Espero que las nuevas autoridades sean capaces de tener fuertes procesos de planificación, que tengan perspectiva de saber hacia dónde queremos llevarle a la provincia de Imbabura, que lo hagan de forma participativa con las organizaciones sociales, ¿sí? Que sean tomados en cuenta y donde exista todo
una armonización entre el sector privado, el sector público y las organizaciones sociales para ir determinando ejes estratégicos de desarrollo. Si queremos generar empleo, todos tenemos que jugar un papel importante en la toma de decisiones. Si lo vamos a hacer como el buen agente, como el amiguito que yo voy a todas las mingas todos los fines de semana para tener las comunidades de mi lado, ahí no vamos a salir adelante. Pero esa es la política que se ha estado manteniendo en los gobiernos locales. Porque no tienen capacidad de planificación. O sea, son políticos y algunos son buenos políticos, pero políticos en el buen sentido de que pueden ganar elecciones. Pero ya en el campo profesional, yo no he visto que tengan una capacidad estratégica de llevarle a Imbabura por un sendero de desarrollo. Si tienes todas las potencialidades. Tú mira a tu alrededor lo que significa Imbabura. Tenemos gastronomía, tenemos artesanía, tenemos cuero, tenemos textiles, tenemos paisajes, tenemos carreteras, tenemos una infraestructura adecuada como para salir adelante. Entonces tu pregunta viene a ser, ¿y por qué no salimos adelante? O sea, ¿qué es lo que está pasando en eso? Claro, lo que pasa es que la inquietud es como, a ver, ahorita nosotros conocemos quiénes son las autoridades, porque también depende del nivel político e ideológico de cada una de las autoridades que se eligieron, ¿no? Y unos están como en otra línea y otros en otra línea. ¿Tú crees que haya como mayores condiciones y posibilidades de poder fortalecer lo que tú estás planteando, ya sabiendo el tipo de autoridades que eligió la gente el 5 de febrero? Son periodos muy duros. Si seguimos, o sea, bueno, estamos pasando por una crisis política en el momento actual que se va a definir mucho en la Asamblea. Sea para bien o para mal, el gobierno tiene que entrar en un proceso de reflexión. Si sigue pensando él en que tener una reserva monetaria tan grande como de 9,000 a 10,000 millones es la línea estratégica por donde él tiene que ir para garantizar que le paguen sus bonos de deuda externa, si va a seguir perdonando el pago de impuestos a los sectores económicos más ricos, o va a ser lo que tiene que hacer un gobierno, o sea, gobernar para los más de 18 millones de ecuatorianos y reactivar nuevamente la inversión, volver a generar. Ya nadie le tiene esperanza, el 94% ya no le cree al gobierno, pero debe de generar algún proceso de diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados para retomar nuevamente los planes anuales de inversión y que no pongan los planes de inversión el gasto corriente que tienen los hospitales o que tienen eso, ¿no? Y la otra es que tiene que parar un poco la cuestión del desempleo. No es posible que hoy te estén contratando por servicios profesionales, o sea, contrafactura, y donde ya el seguro social le están matando. Ellos sí le están matando al seguro social. Sí, miren, Imbabura apenas del 23% de todos los trabajadores tienen afiliación al seguro por ciento. 23%, digamos que este último año se incrementó un poco más, digamos del 25%. O sea, si el 25% está afiliado al seguro social, significa que el empleo adecuado en la provincia de Imbabura es del 25% y no de la media nacional del 34% que nos está diciendo el INEC, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un grave problema, porque al tú soltar todas estas cuerdas de seguridad, estas seguridades que tenían, toda la gente está haciendo contratación contra factura y ya no tienen afiliación al seguro, ya no tienen los sobresueldos, ya no tienen el resto de garantías y el cumplimiento de derechos, y por lo tanto le estamos matando, desde sus medidas neoliberales le estamos matando al seguro social. Yo trabajé como 4 o 5 años para un proyecto internacional donde nunca fui afiliado al Seguro Social, porque te hacían contratos por prestación de servicios. Y sin embargo, ¿qué pasó? O sea, perdí 4 años de aportaciones como ciudadano, como trabajador, ¿sí? Cuando hoy debía de haber tenido muchas más aportaciones, ¿sí? Entonces de alguna manera te están limitando tus derechos. Pero están volviendo en este proceso que ya en el 2010, del 2007 al 2017, se incrementó profundamente las aportaciones. Pasamos de 800,000 afiliados a más de 2,200,000 afiliados en el Seguro Social, lo cual le daba mucha estabilidad. Y encima tenías también el 40% del Estado, que hasta ahora no entiendo por qué el Estado ecuatoriano, los 18 millones de ecuatorianos tienen que aportar el 40% al Seguro Social, cuando ellos no han sido capaces de justificar en qué van a estar gastando ese dinero. O sea, no existe un plan de inversión como para que te digan, vamos a mejorar el servicio público y por lo tanto necesitamos ese 40% para mejorar la calidad de los hospitales, para mejorar las medicinas que hoy tengan medicinas más especializadas. No.
Ni siquiera son capaces de decir en qué es lo que necesita el Seguro Social. Y lo que necesitan es dejarle en crisis económica al Seguro Social para declararlo en emergencia y ahí sí comprar a quien quiera las medicinas sin cumplir con los requisitos necesarios. Sí, es un tema bastante complejo que siempre nos hace falta el tiempo un poco para ahondar, para profundizar. Sin embargo, pues nosotros agradecemos este momento de análisis, de análisis significativo en este día importante para los trabajadores y trabajadoras de Ecuador. Muchísimas gracias por tu presencia y pues nos vemos la próxima semana como todos los martes. Muy amable. No, muchas gracias a todos, ¿no? Gracias por invitarme. Aquí vamos a estar compartiendo datos, información, conocimientos, ¿no? Muy amable.